buen día y sean bienvenidos a este video, en el cual hablaremos un poco sobre la obra titulada como El Elogio de la Locura y su autor Desidero Erasmo. Empecemos hablando un poco sobre la vida de su autor, Desidero Erasmo, más conocido como Erasmo de Rotterdam. Nació en el año de 1466 y se hizo célebre en el siglo XVI tras sus críticas mordaces hacia los gobernantes civiles, el clero y la superstición religiosa. Fue un profesor de la Universidad de Cambridge. También fue uno de los personajes más influyentes en la Europa en su época. Escribió El Elogio de la Locura en un contexto social y cultural, convulsionando la lucha entre la tradición medieval y las nuevas premisas que apuntaban el humanismo. Esta obra, Erasmo se la dedicó a su amigo Tomás Moro. Hablaremos un poco sobre los datos generales de la obra. El Elogio de la Locura es un ensayo escrito por Erasmo e impreso por primera vez en el año de 1511. Tras las propias palabras de Erasmo, tras redactarlo en una semana, revisó y desarrolló el trabajo, dando a conocer su postura y sus críticas hacia los gobernantes y la sociedad, durante una estancia en una casa de su amigo Tomás Moro. El Elogio de la Locura es considerado como una de las obras más influyentes de la literatura occidental y uno de los catalizadores de la Reforma protestante. A esta obra se le conocen dos tipos de nombre. El primero lo conoceremos como el Elogio de la Locura y el segundo lo conoceremos como Encomio de la Estulticia. Muy bien, hoy entraremos en materia acerca de la obra El Elogio de la Locura. Y como bien lo menciona su título, esta obra hace referencia a la incertez o la necedad de una persona o su propia locura. Esta obra también lo podemos ver reflejada en los pensamientos del propio autor e inclusive del mismo Erasmo. ¿Y sobre qué trata esta obra? El autor principal, llamado Luciano Samosata, cuya obra fue traducida al latín por el mismo Erasmo y por Tomás Moro, hace referencia a cómo la sociedad es cambiante y sus pensamientos son negativos aún teniendo una realidad. Y tras esto, la obra toma un tono ensombrecido con una serie de discursos solemnes en los cuales la locura hace un elogio de la ceguera y de la demencia. Podemos mencionar o recalcar ciertos puntos de los primeros 6 capítulos de la obra, en las que el propio Erasmo hace ilusión de su propia erudición, aunque hayan ciertos puntos o contradicciones a las mismas a través de frases, y podemos mencionar la siguiente. Se ha visto, pues, que imito a los retóricos de nuestro tiempo. Durante la narración de la obra, Erasmo va describiendo los sentidos de la vida y de cómo hay frases y palabras que la definen o dicen su verdad. Al desarrollar esta obra, Erasmo menciona ciertos personajes y a su vez hace narración de su propia crítica hacia la misma sociedad y menciona lo siguiente. Y en fin, ¿qué conduciría el convertirme como una definición en imagen o fantasma, cuando me tenéis ante vosotros mirándome con los ojos? Según veis, yo soy verdaderamente aquella dispensadora de bienes, que los latinos llaman como estulticia y los griegos como more. Y si nos hacemos la pregunta, ¿a qué o qué significa estulticia? A esta palabra se le denomina a la tontería, que por necedad o ignorancia caracteriza a una persona, es decir, que nos representa a cada uno de nosotros. Y podemos dar el siguiente ejemplo. A veces, como personas, nos hacemos llamar o nos decimos que somos perfectos, cuando en realidad no lo somos. También menciona la siguiente frase: como si no expresasen bastante quién soy, el semblante y la frente, como si alguno me tomase por Minerva. ¿Y quién es Minerva? Minerva
es la diosa de la sabiduría y de las artes, así como también la protectora de Roma y la patrona de los artesanos. Y si bien es cierto, vivimos en un mundo en que a veces la locura está acompañada de la avaricia, y es aquí donde esta obra relata o hace comprender cómo es que una persona en un cierto momento llega a estar cegada por sus propios pensamientos, y también podemos tomar en cuenta cómo es su situación de vida, ya que esta influye también en dicho pensamiento. Si se analiza la obra, podemos observar que se narra y se describe desde un punto o desde el género femenino, ya que por su nombre, el elogio de la locura hace referencia a una mujer o ciertos sentidos hacia la mujer o cómo se describe. Y es de ahí desde donde podemos partir cómo es que es su narración y del porqué de algunas comparaciones. Si han leído la obra, se darán cuenta que esta trata de hacernos reflexionar acerca de nuestros propios pensamientos. ¿Y cómo lo podemos observar? En el capítulo número 12 trata de la locura, y no solo como una fuente de vida, sino también de cuánto existe de bueno en el mundo. Los primeros personajes que se mencionan o que se pueden comprender alrededor de ella son la niñez y la vejez, donde podemos observarlos en el capítulo número 13 y 14, donde la locura actúa como única dueña y señora de esta. Podemos decir que dentro de la obra también menciona personajes tales como Proverbios de Sofa, Ovidio y Luciano Homero. También menciona o habla sobre la locura de las mujeres, sobre los festines, la dulzura y trato con los amigos, así como el matrimonio, donde los somete a su visión satírica, amarga y sin esperanza alguna. Mencionaré una frase que se encuentra dentro de la obra, la cual dice así: la primera condición de la felicidad es que cada cual esté satisfecho de ser lo que es. Y si damos un ejemplo acerca de esta frase, podemos concluir que a esto se refiere porque cada persona debe sentirse orgullosa y feliz de ser sí mismo y de no tratar de ser lo que no es. En los capítulos 40 al 48, la obra hace críticas sin censura y sin paliativos a todos los pecados de la iglesia. Pero también al principio del capítulo 40 dice que el equivocarse es lamentable, más lo es el no equivocarse. Y es que vamos a tomar un ejemplo acerca de esta frase. Cuando uno de persona está a punto de dar nuestra propia opinión, a veces el miedo o los pensamientos negativos que uno tiene hace retractarse de lo que uno va a decir, y ahí es donde tiene el miedo a equivocarse y llegar a tener ciertas críticas de los demás. Muy bien, ya en los últimos capítulos esta obra habla mucho sobre la religión y el cristianismo, en donde da su postura acerca de la verdad, ya sea de sus pensamientos y de su razonamiento del actuar de los cristianos. Esta menciona que los cristianos convienen poco a poco o más o menos a los platónicos, en el que el alma está cegada y ligada con los vínculos corporales, a lo que también viene en que dice en que no los deja contemplar ni gozar de las cosas verdaderas, y que también define a la filosofía como una meditación de la muerte, en donde también en el último capítulo hace mención de una palabra o de una frase que dice: veo que estáis aguardando por el epílogo, y a epílogo se refiere a la última parte o el último estrofa de un discurso o de una obra, en la cual menciona la siguiente frase: detesto al oyente que se acuerda de todo. Por todo ello, salud, celeberrimos devotos de las Andes, aplaudid, vivid y bebed. Fin. Espero que se haya podido comprender en este video un poco sobre el resumen o lo que trata la obra de la locura, y de antemano agradecerles por su atención.